Listo, chicos, buenas noches. Bienvenidos a su tercera clase, sí, tercera clase, evidentemente, de Ciencias Naturales de este ciclo 6. Como siempre, me presento, mi nombre es Sergio Pardo y les voy a estar acompañando, al igual que las clases pasadas, durante hoy y durante lo que nos quede de módulo, ¿vale? Y al igual que las clases pasadas, hoy y lo que nos queda de módulo, pues nos va a estar acompañando también Nicolás, ¿listo? Entonces, para ir comenzando, les cuento que pues algunos de ustedes también me han escrito por correo como con dudas acerca del trabajo. Entonces, se les hizo llegar por los grupos de WhatsApp un documento como un PDF, como un instructivo, en el cual básicamente se les dejan claras las pautas, si se pueden llamar pautas acerca del trabajo del fanzine, que es lo que hemos hablado en estos días anteriores. Ahí muy claramente les puse en mayúsculas, en negritas, en color rojo, incluso les subrayé algunas cosas, les resalté algunas cosas para que no tuvieran pretexto de no verlas. ¿Listo? Ahí les puse fechas, les puse mi correo, les puse cuál es la forma de entrega, les puse todo, ¿listo? Entonces, para que si aún tienen dudas, pues obviamente pueden preguntar como siempre. Y eh, igual ese documento ustedes pueden acceder a él a través de, si no, digamos, si no están en los grupos de WhatsApp o no les llegó o lo borraron accidentalmente, pues también pueden acceder a él a través del gestor de proyectos en la plataforma del colegio, ¿listo? Porque pues ahí es como si fuera nuestra hoja de ruta. Recordemos que la calificación, como siempre, es la mitad de lo que hacen conmigo, la mitad de lo que hacen ustedes en la plataforma, pero que la calificación de lo que van a hacer ustedes conmigo, ¿cierto? Es básicamente, se va a dividir en dos esa nota, ¿listo? La primera entrega, que va a ser el 6 de junio, y la segunda entrega, que será el último día de clase. Y ya ahí con eso como que se computan y de eso ya después saca el promedio con la nota de su plataforma y ahí cerca, digamos que esa será la nota definitiva del ciclo 6 de Ciencias Naturales, ¿vale? Entonces, como siempre, tenemos un primer momento de la clase que lo vamos a llamar la voz de los estudiantes y queremos saber si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias acerca de los temas que hemos visto o del tema de la actividad o cualquier cosa presente, de cualquier cosa de las que hayamos hablado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les surge alguna duda o todo ha estado claro hasta el momento? Mm, Pues acá Cristian dice gases ideales, la ecuación de los gases ideales, concepto. Y que si tiene dudas. Escríbemelas ahí por el chat, Cristian, por favor. Listo, si tienes dudas, hazlas. Tema de gases ideales, no hemos llegado a esa lección. Gases ideales mira, gases ideales va por ahí a final de la próxima semana, tal vez inicio de la tercera semana. Mira, gases ideales aún no lo hemos visto. Recordemos que las lecciones, yo por eso les hice como el énfasis el primer día, son exactamente las mismas, pero yo modifiqué o me tomé la libertad de unir unas con otras, porque si ustedes ven en la plataforma, esta de gases ideales está como por acá, pero cálculos con gases ideales está separada. Entonces lo que yo hice fue unirlas para tener como un hilo conductor. ¿Listo? Por eso gases ideales no la vamos a ver todavía. De hecho, hoy vamos a enfocarnos en terminar ácido-base, nos quedaron pendientes unos ejercicios y hablar de hidróxidos. ¿Listo? En eso nos vamos a enfocar hoy. Pregunta. De Miguel. Se me perdió, regálame un segundito ya. Por tema, ¿hay un número mínimo por páginas en el fanzine? No, no hay un número mínimo ni número máximo ni nada por el estilo. La única condición que yo les puse es que coincida, que relacionen los temas que vemos en clase. Eso fue, y de hecho, si miran el documento que les hice llegar y que está también en el gestor de proyectos, se van a dar cuenta que ustedes tienen libertad creativa de hacerlo como quieran, de la forma que quieran, en la plataforma que quieran, digital, impreso, a mano, como quieran. Y eso no tiene ninguna
ninguna, digamos, ningún pierde ahí, siempre y cuando estén los temas de la plataforma, ¿vale? De hecho, me enviaron uno hace como a las 5:30 tal vez, ya les digo el estudiante, me mostró Miguel Escobar. Él es, creo que es de, sí, él me envió uno únicamente con los dos temas y ha ido avanzando poco a poco y de hecho le quedó muy, muy chévere lo que lleva. Si está por acá, vas muy bien, ¿listo? Él únicamente utilizó el tema de las propiedades periódicas y a partir de ahí como que inició a darle forma a su fanzine, lo está haciendo en PowerPoint y le está quedando muy, muy chévere. Entonces, no se los voy a mostrar para que no se copien. Pero de hecho para que tengan en cuenta es que básicamente pueden usar cualquier plataforma, no hay ningún inconveniente por eso. ¿Listo? Y si les queda más fácil, tema que van viendo, tema que van poniendo, pues mucho, mucho mejor. Con eso se ahorran, digamos, no sé, trasnochadas y demás. Sí, dime, preguntas, a ver. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, listo. Entonces, cualquier cosa me preguntan por el chat, listo, y voy a estar respondiéndoles. Ponen ahí en el chat y yo con mucho gusto les resuelvo. Vamos a dar inicio a los temas de hoy. Recordemos que vamos a iniciar la clase con la finalización de la lección de la clase pasada que fue ácido base y vamos a ver el tema de hidróxidos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya vamos a iniciar con lo siguiente. Nosotros habíamos visto ayer el tema de ácido base. Aquí digamos que adicioné el tema de los hidróxidos, porque como les dije la clase pasada, bases e hidróxidos son sencillamente una forma distinta de nombrar un compuesto y otro. Estos dos son exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces por eso hidróxido también la reacomodé para verla acá. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, también tienen la posibilidad de levantar la mano y los escuchamos con el micrófono, ustedes ya saben, ¿listo? Y habíamos visto que habían estos grupos funcionales, habíamos visto cómo se formaron óxidos, ácidos, bases, cómo se formaban las sales, habíamos visto qué era la escala del pH, fuimos a este enlace que fue el pequeño simulador que nos daba cómo se medía el pH, ¿cierto? Y quedamos en que íbamos hoy a hacer unos ejercicios con la calculadora. ¿Listo? Entonces, ¿qué ejercicios vamos a hacer con la calculadora? Simplemente vamos a poner o a averiguar qué tan ácidas o qué tan básicas son algunas sustancias. ¿Listo? No, de hecho, ustedes se van a dar cuenta que es muy, muy, muy sencillo. Lo único que vamos a necesitar es la fórmula que tenemos en pantalla y básicamente saber utilizar la calculadora. No vamos a necesitar absolutamente nada más. Miren, ¿listo? pH es igual al logaritmo negativo de esta H más, que es la concentración. Es decir, cuando nosotros en química nos estén hablando de concentración de sustancias, nos quieren decir qué tan puro o qué tan diluido está una sustancia. ¿Listo? Es decir, si un ácido está completamente puro o si tiene agua. Si una sal está pura o si tiene agua. Si una base está completamente pura o si tiene agua. ¿Listo? Entonces, para que les quede eso muy claro. Para las personas que están preguntando el plazo máximo de la entrega, les dije, en el documento del gestor de proyectos está claro que es el día 6 de junio, ¿listo? Máximo ese día al correo. Primera entrega al correo, segunda entrega a la plataforma del colegio, ¿vale? Igual ahí con Nicolás se les hizo llegar el documento para que lo puedan ver por WhatsApp y si no, pues en la plataforma de Cuepa también está ahí, ¿vale? Entonces vamos a Profe, poner, dime, eh, escuché a alguien. que lo del FALS no me quedó muy bien claro. O sea, puede ser cualquier tema, el tema que hayamos visto en clase. No es cualquier tema, es los temas, porque son Los, todos los que hemos visto. los temas de clase, exactamente, señor. Ok, y en base a eso tenemos que hacer una historieta. Una historieta, una cartilla, un friso, ahí como ustedes quieran. Ahí yo les envié en ese mismo documento, les puse muchos links, les puse un ejemplo con uno que ya realizaron también para que se vayan guiando y les quede un poquito más fácil. ¿Listo? Pues entonces, Profe, dime. ¿dónde es que está?
lo enviaron por los grupos de WhatsApp y si no, ustedes acceden ahí a la plataforma donde dice gestor de proyectos y ya está actualizada porque antes estaba la Ah, hoja de ruta del año pasado, pero ya la actualizaron y ya está la de ahorita. Entonces ahí pueden acceder a él y está absolutamente todo especificado. ¿Listo? ok, muchas gracias. Bueno. Listo, aquí, a ver, Ah, antes de eso, entonces les voy a mostrar por acá ese mismo documento que yo lo tengo aquí a la mano y para que les quede una vez claro antes de, digamos, para no volver a interrumpir la clase, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces voy a mostrarlo por acá. A ver, lo abrimos, denme un minutico, que ahora sí se me perdió. Listo, ya. Entonces, miren, el documento es básicamente este. Miren, ese, dice actividad fanzine, está en rojo, así súper claro para que, mejor dicho, lo vean sí o sí, lo más importante, ¿listo? Entonces ahí dice, está enfocado en los temas, aquí dice que, mire, lo pueden entregar como quieran, la herramienta que más les convenga y a modo de cartilla, historieta, revista, collage, friso, no importa, ¿listo? Ahí está todo muy claro. También está claro, miren, les puse aquí en rojo la primera fecha, 6 de junio del 2020, en rojo también les puse el correo de entrega, mírenlo acá, les puse también rojo que esa es una entrega parcial, es decir, si nosotros vemos 5 temas o 6 temas de aquí a ese viernes, pues me van a entregar únicamente 6 temas, no me lo van a entregar completo, ni me lo van a entregar únicamente con el primer tema, ¿listo? Sino tema que vamos viendo, tema que ustedes más fácilmente les queda ir poniéndolo ahí para que no se atrasen con el trabajo, ¿listo? Y esto es casi que lo más importante, que me pongan obligatoriamente el nombre completo como aparece en la plataforma, ciclo y grado cursado, porque yo necesito saber a quién le califico y a quién no le califico, a quién le pongo la nota, a quién no le pongo la nota, a quién entregó o quién no entregó. ¿Listo? Entonces, para que por favor no se les olvide eso. Nombre completo, ciclo y grado. ¿Listo? Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Levantaste la mano, te escuchamos. Hola, sí, buenas noches. Hola. Sobre el tema, como yo era el que estaba preguntando por el tema de gases ideales, es que como estaba pues pensaba que la clase de hoy íbamos, después de terminar los ejercicios del pH, íbamos a iniciar con gases ideales. Entonces me corriges que vamos a continuar después de los ácidos básicos con estequiometría. Sí, mira, lo que pasa es que, como les decía yo, a ver, les voy a mostrar nuevamente el orden de los temas que los tenemos acá. Hay unos que están en la plataforma, de hecho, si ustedes siguen el orden de la plataforma, se van a dar cuenta que aquí deberíamos estar viendo gases ideales, pero si yo te les enseño en este momento gases ideales y después me salto estos temas, cuando volvamos a la lección que se llama cálculos con gases ideales, o se les va a olvidar o simplemente van a tener una confusión porque se les van a cruzar los temas. Por eso yo el primer día les leí como el orden y les mostré cómo vamos a trabajar eso, ¿vale? Entonces vamos en estas dos, ácido base e hidróxido. Después vamos a trabajar estequiometría, cinética química, si quieren tómenle una foto o un pantallazo, ese va a ser el orden del cual vamos a trabajar. Por eso es importante que si ustedes no pueden ver las clases en vivo, sí vean las repeticiones porque no, para que no se basen en el orden de los temas de la plataforma, sino en los que estamos viendo. ¿Listo? Para que tengan como ese hilo conductor. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hablar? Que los vi levantando la mano. ¿No? Vale. Entonces vamos a terminar aquí con la explicación de ese tema, de la actividad. ¿Listo? Recuerden acá que la entrega final, miren aquí, por eso se los puse bien en rojo de nuevo, la entrega final es por el gestor de proyectos, la parcial es por el correo, pero el final es por el gestor de proyectos, ¿vale? Porque ahí yo lo veo, lo califico y de una vez ustedes ven reflejada su calificación, ¿listo? Y recuerden que la nota final pues será esa entrega parcial, la entrega final y pues su avance en la plataforma del colegio. Esa es la primera hoja de la actividad. Si vamos a la segunda hoja, vamos a ver que tenemos varios links en los cuales ustedes van a entrar y se van a guiar. Aquí varios videos, aquí hay el ejemplo que yo les mostré a algún estudiante que usó el tema de las pandemias, se lo tenemos acá, y aquí tenemos digamos, dos guías sobre cómo realizar un fanzine para que ustedes vayan y los visiten y ahí les dan herramientas para hacerlo virtual, para hacerlo digital, para hacerlo a mano, ahí tienen absolutamente todo. La idea
de ese documento precisamente es que les quede todo muy claro, y por eso les puse rojo, les puse subrayé, les puse en negrita, les puse en mayúscula, para que no tengamos absolutamente ningún inconveniente. Ahora, si siguen teniendo alguna duda y demás, pues no hay ningún inconveniente en que traigan la pregunta a la clase y se les resuelve, o como han hecho ustedes, pues me responden por correo. Los correos que no respondí estos días fue precisamente porque iba a enviarles este documento, y como todas las preguntas eran relacionadas a esto, pues dije, mejor les hago llegar ese documento y les queda mucho más fácil y entendible a todos. Entonces, por eso no les respondí el correo, pero yo normalmente respondo a menos de que sean problemas de plataforma. Insisto, no porque yo no quiera, sino porque básicamente no sabría cómo ayudarles. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso ahí claro. ¿Alguna otra pregunta o seguimos con la clase? No, profe, no hay más preguntas. Perfecto. Entonces, vamos aquí a nuestros ejercicios. Tengamos clara siempre esa función, esa ecuación química. ¿Listo? Digamos, esa fórmula química, más bien. Logaritmo negativo de la concentración. Y vamos a ver nuestro primer ejemplo. Miren acá. Ejemplo. Una persona tiene problemas de acidez estomacal y tiene una concentración de ácido clorhídrico de 0.018 molar, que ustedes en décimos ya debieron ver molaridad. ¿Listo? Sin embargo, por si no lo tienen claro, es básicamente una unidad que nos indica qué tan concentrado esté un ácido. Entre más alto sea este número, entre más alto sea ese número que acompaña la M, más concentrado va a estar el ácido. Es decir, menos diluido, por ende, menos agua va a tener ese ácido. Y la pregunta es, básicamente, ¿cuál es el pH en el estómago? ¿Listo? Nos quiere decir cuál es el pH en el estómago. Es decir, si ustedes se acuerdan, hayamos visto una escala. A ver, nos devolvemos. Y cuando nos preguntan cuál es el pH de una sustancia, nos preguntan en qué lado de la escala se encuentra. ¿Listo? Si tiene un pH de 7 o menos, es una sustancia ácida. Si tiene un pH de 7 o más, es una sustancia básica. ¿Listo? Elemental hasta ahí. Entonces, ¿qué nos da el ejercicio? Nos da básicamente todo. Lo único que tenemos que hacer es operar. Miren, nos da esto. 0.018 molar. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar en la fórmula y ya. Entonces vamos al ejemplo. Miren. Solución. Nuestra fórmula y nuestros pasos, no solo para química, sino para todo lo que tenga que ver con fórmulas, es indispensable que nuestro primer paso sea siempre identificar qué fórmula vamos a utilizar. Porque si empezamos mal y nos ponemos a utilizar la fórmula que no es, pues de ahí para adelante vamos a tener todos los problemas del mundo. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Si sabemos que nos están pidiendo pH, pues vamos a utilizar la fórmula del pH. ¿Listo? Que sabemos que es pH es igual al logaritmo negativo de la concentración. ¿Listo? Este H más significa en medio de estos paréntesis cuadrados que se llaman llaves. Siempre que nosotros veamos esto, esos paréntesis cuadrados, va a ser la concentración. Es decir, qué tan ácido o qué tan diluida está una sustancia. Recordemos que entre mayor sea este número, más concentrado va a ser y por ende más ácido va a ser. ¿Listo? Si ustedes van a su calculadora y hacen la operación, vamos a hacerla aquí en la calculadora del computador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar 0.018, vamos a sacarle el logaritmo a eso y pero vean, nos da negativo. Sin embargo, miren, la fórmula nos dice que ese logaritmo es negativo. Entonces vamos a quitarle ese menos con esto. Miren, logaritmo negativo de 0.018 nos da un pH de 1.74. Luego, ¿qué nos toca hacer? Básicamente, eso es todo. Ya nos dicen, su pH es 1.74. ¿Es una sustancia ácida? Es una sustancia ácida. ¿Qué tan ácida es? Pues vamos a la escala. Está aquí, está entre 1 y 2. Eso nos quiere decir que es una sustancia muy, 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 muy ácida. ¿Listo?
Si tiene problemas de acidez estomacal, pues obviamente va a estar en la escala del pH ácido, ¿listo? Y es básicamente la forma en la cual nosotros hallamos el pH de una sustancia y siempre va a ser de la misma manera y no tiene ningún pierde. ¿Alguna duda o hacemos otro ejercicio? Ustedes me dirán, si quieren hacemos otro ejercicio o podemos seguir. Sí, otro ejercicio, Sí, profe. podría ser otro Más ejercicio. todavía. Listo, entonces vamos a poner otro ejercicio. Vamos a utilizar ahora el tablero de la plataforma. Entonces vamos a utilizar acá. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahí y vamos a tratar de hacer los pasos ahí para que nos quede un poquito más sencillo. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos aquí a hacer el siguiente problema. Vamos a calcular el pH. Recuerden que pH se escribe siempre la P minúscula y la H mayúscula. Esa H mayúscula significa o viene, es mayúscula porque viene del hidrógeno, porque todos los ácidos, sin excepción alguna, tienen hidrógeno. Si no tiene hidrógeno, no es ácido. Tan simple como eso. ¿Listo? Entonces, siempre que haya un hidrógeno, ustedes pueden pensar que puede llegar a ser un ácido, a menos que sea agua. ¿Listo? Pero siempre que tenga un hidrógeno iniciando la fórmula química, es un ácido. Y por eso el pH se escribe así. H mayúscula y esa P minúscula que significa potencial. ¿Listo? Entonces, potencial de hidrógeno. Entonces, calcular el pH de una solución, ¿listo? Vamos a poner otro ácido. Ácido sulfúrico. Para quienes no se saben la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Es otro ácido que encontramos en el estómago y cuya concentración, vamos a poner, es 1,8 m. Es decir, su concentración es 1,8 molar. Y ese va a ser nuestro siguiente ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primer paso, acuérdense, pero mejor dicho, es que no se les puede olvidar nunca. Y no solo acá, sino en todo lo que tenga que ver con fórmulas. Nuestro primer paso siempre va a ser identificar qué fórmula necesitamos. Matemática, química, física, cualquier cosa que sea con fórmulas, siempre nuestro primer paso es identificar la fórmula. ¿Listo? Sin excepción alguna. Si lo hacemos con una fórmula diferente, vamos a tener un problema. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra fórmula? Como siempre, nuestra fórmula del pH es igual al logaritmo negativo de la concentración. Entonces ahí lo estoy escribiendo. Esa es nuestra fórmula. pH es igual al logaritmo negativo. Ojo, tiene que ser negativo siempre, siempre, siempre. ¿Por qué siempre? Porque el resultado de todas estas fórmulas logarítmicas les va a dar con un menos al lado. Y el menos no está en la escala del pH. Si nosotros vemos o vamos aquí a nuestra escala de pH, vamos a darnos cuenta que está entre 0 y 14. No hay números negativos. Y si nosotros usáramos el logaritmo sin ese negativo, pues básicamente nos quedaría mal porque el resultado nos daría con un menos al lado. ¿Listo? Por eso la fórmula siempre, siempre, siempre es esta. Logaritmo negativo de la concentración. Nuestro segundo paso, como siempre, es reemplazar. ¿Listo? Reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? Pues los datos que tenemos. Y ya tenemos todo. Únicamente debemos hacer lo siguiente. El pH es igual al logaritmo negativo de la concentración, que en este caso es 1,8. ¿Listo? Pregunta. No, pues Ángela ya tiene la respuesta. Le dio 0,25. Vamos a ver si te quedó bien. Entonces, pH es igual al logaritmo negativo de 1,8. Entonces, vamos a nuestra calculadora y vamos a hacerlo. ¿Listo? Ahí les voy a mostrar la calculadora para que todos lo veamos. ¿Listo? pH a ella le dio 0,25. Entonces, logaritmo negativo, ¿de qué número era? ¿Se acuerdan el número? Que yo ya me acuerdo. A ver, el número era... 1,8. Gracias, 1,8. Si vamos a hacer el logaritmo negativo del 1,8. Entonces, vamos acá. 1,8, escribimos el número. Logaritmo y menos. ¿El resultado cuánto nos da? 0,25. Exactamente. Correcto. 0,25. Sí, 1,8 es la concentración del ácido, pero el pH es 0,25.
Recordemos que entre más ácida o entre más cercano al cero esté la sustancia, más ácida va a ser. Por ende, si vamos nuevamente aquí a nuestra pizarra, vamos a poner que el resultado es 0.25. Efectivamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que era muy, muy ácido, que este ácido es mucho más fuerte que el ácido que usamos en el anterior ejercicio, ¿vale? Entonces tengamos eso siempre muy, muy claro. Da 0.25, sí señor. ¿Listo? ¿Claro? O preguntas, o dudas, o inquietudes. Si les da con el signo contrario, de pronto fue porque pusieron mal el signo en la calculadora. ¿Listo? Pero eso siempre les va a dar así. Eso significa que el ácido es muy, 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 muy fuerte. Claro, es muy sencillo. Únicamente cogemos nuestra fórmula, que siempre va a ser la misma para hallar el pH, y reemplazamos esta H más por el valor de la concentración, y eso nos va a dar nuestro valor del pH. ¿Vale? Siempre es de la misma manera. Nunca hay otra forma de hallar el pH. Matemáticamente hablando, obviamente, porque si nosotros usáramos nuestras herramientas como las que usamos, por ejemplo, la clase pasada, no sé si se acuerdan que utilizamos un pequeño simulador para hallar el pH de las sustancias, pues eso también se puede hacer. Pero matemáticamente nosotros debemos tener esos datos, sacamos el logaritmo y ahí nos va a dar el dato del pH. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o todo claro? Todo claro, pero a Joshua le dio menos 0.25 porque puso, bueno, creo que fue porque puso menos logaritmo de 1.8. De pronto estás poniendo mal el signo, pues es que eso también depende mucho de la calculadora. Entonces voy a hacerlo, porque ahí vimos cómo en la calculadora del computador nos dio bien, pero vamos a intentar hacerlo en la calculadora del celular a ver cómo funciona. A ver si nos sale igual, o si es por la calculadora, no sé, ya miramos. ¿Listo? Entonces, pues fíjate que a mí en la calculadora me da negativo, en la calculadora del celular. Pero no, ese APH nunca, 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 nunca les puede dar negativo. ¿Listo? Si el pH les da negativo, ustedes les cambian el signo. Eso de pronto les puede quedar mal. ¿Por qué? Porque si el pH les da por debajo de 0, no existe en la escala. ¿Listo? Eso ténganlo muy, muy, muy claro. Miren, nosotros no tenemos nunca, pero nunca, nunca, nunca por debajo del 0 algo. Eso no funciona. ¿Listo? Entonces hagamos un último ejercicio para que nos quede más claridad de eso y ya iniciamos entonces con el tema de cómo se nombran los compuestos. ¿Listo? Entonces vamos a poner este último ejercicio. Vamos a hallar el pH de una sustancia. Vamos a ponerle nombre en este caso. Siempre que nos hablen de solución, es que estamos mezclando algo con agua. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Entonces aquí Miguel nos pone uno que dice, se prepara una solución de ácido clorhídrico disolviendo moles del ácido de 150 mililitros de solución. ¿Cuál es el pH de la solución? Listo. Entonces, ustedes me imagino que vieron molaridad ¿en qué? En décimo, porque eso es en décimo. ¿Listo? Lo que tú debes hacer, si no, en la próxima clase, cuando empecemos a ver estequiometría, tenemos que volver a hacer el cálculo de moles y ahí resolvemos esa duda. ¿Listo? Pero entonces ahorita concentrémonos en estos del pH que están más sencillitos. Sin embargo, mira, por ejemplo, yo ya te puso la respuesta de 1.39, pero ya cuando hagamos, ten ese ejemplo ahí y lo resolvemos al inicio de la próxima clase porque con moles no hemos visto moles y eso se ve en estequiometría, ¿vale? Y esa es la próxima lección. Entonces vamos a hacer este último ejercicio. Calcula el pH de una sustancia cuya concentración es de, vamos a ponerle 0.2 molar. ¿Listo? Toma pantallazo, eso Miguel, toma el pantallazo y ya les enseño con moles cómo se halla. Primero vamos de lo más simple a lo más complejo porque después nos confundimos todos y terminamos hechos un 8, ¿vale? Entonces la idea es que vayamos desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Con eso, si tenemos claras las bases, pues de ahí en adelante todo nos va a ser mucho más sencillo.
¿Listo? Da Entonces, 0.69. ¿ya hicieron el ejercicio? Ah, entonces les quedó claro. Simplemente vamos a poner la fórmula y vamos a realizarlo. Menos el logaritmo de la concentración, ¿cierto? Esa H es mayúscula. Eso nos da igual a ver, pH igual al logaritmo negativo de 0,2. Y eso les da 0.69 a todos. Perfecto. Entonces nos quedó todo muy, muy claro. Me alegra. Entonces, bien por ahí. Entonces, vamos a hacerlo. 0.2 logaritmo negativo nos da 0.69. Perfecto. ¿Listo? ¿Claro? Miren, ahí están viendo la operación. Logaritmo negativo 0.2 nos da 0.69. Listo. Perfecto. Entonces, a todos nos quedó bien. Entonces, el pH de esa sustancia es 0.69. O sea, muy, 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 muy ácida. ¿Listo? Para el Profe, tema de moles, tomen el pantallazo y lo hacemos en la próxima clase. Cuéntame. aquí en mi calculadora me acabo de dar cuenta de algo que, ¿cómo es que se llama? Que siempre y cuando sea 1 punto, siempre da negativo si tengo menos logaritmo. O sea, me da positivo si solamente es 0 punto tanto. Sí, O sea, eso, si justamente eso es les iba a decir. exactamente. Cuando es menos, el logaritmo cuando es menor a 1 les da positivo, cuando es mayor a 1 les da negativo. En el caso, bueno, sí, en el caso del pH, por lo que lo estamos acompañando el negativo, pues de afuera. Entonces, ese es el punto de partida. Para el pH, si la concentración es de 1 para arriba, les va a dar negativo, y de 1 para abajo, les va a dar positivo. Exactamente. Sin embargo, tengan en cuenta que como no existe el número negativo, pues únicamente lo pasamos a positivo en caso de que nos dé negativo y ya. No es tan simple como eso, porque la escala de pH va de 0 a 14, pero a todos nos dio lo mismo, 0.69. Eso quiere decir que nos quedó claro el ejercicio de la resolución del pH, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de concentración, vamos a hablar de moles y demás. Me imagino que les quedaron dudas de décimo, porque eso es de décimo, pero pues no hay ningún inconveniente por eso. Las respondemos en nuestro tema siguiente, creo que es, a ver, les digo. Sí, hoy terminamos con hidróxido y a partir de la próxima clase vamos a ver estequiometría y entonces ahí vamos a balancear ecuaciones, a ver qué es una mol, a ver cómo funciona todo eso y vamos a entonces hacer el cálculo del pH a través de las moles, ¿vale? Sin embargo, hoy vamos a terminar con ácidos, bases y con hidróxidos y para que nos quede, digamos, bien claro eso. Entonces habíamos quedado en nuestros ejercicios y todo nos quedó claro. Ahora nosotros tenemos una cosa muy, muy, muy importante que tal vez fue el coco de muchos en el colegio. A mí pues relativamente se me facilitó, pero pues muchos compañeros perdían química por esta pequeña palabrita que se llama nomenclatura. ¿Listo? Ah, ok, entonces no se preocupen, tranquilos que si tienen dudas de décimo, para eso estoy yo, para responderles todo y para aclararles todo. Insisto, aquí lo importante es que todo lo que veamos nos quede claro y lo entendamos, ¿listo? Entonces, tranquilos, yo para eso estoy acá y mi labor, y también porque me gusta, es pues estar aquí con ustedes y resolverles todo, ¿vale? Entonces, no se preocupen por eso, tranquilos. El micrófono, ¿quién nos quieres decir algo, Freddy? ¿O tienes el micrófono activado sin querer? Ya lo desactivó, profe. Sí, creo que estaba Es sin que querer. creo que es porque se acaba de conectar. Ah, Entonces ok. él desactiva tan pronto ingresan. Listo. Entonces, vamos a hablar de la nomenclatura. Siempre que nosotros escuchemos la palabra nomenclatura, nos quieren decir nombre de algo. ¿Listo? Por ejemplo, la nomenclatura de las calles es cómo se nombran las calles. En este caso, la nomenclatura química nos va a decir cómo se nombran los compuestos químicos. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño recuento de todos, pero obviamente nos vamos a centrar en algunos. ¿Listo? Pero la nomenclatura es básicamente, en este caso, para toda la química inorgánica. Recuerden que estamos centrados en la química inorgánica. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos acá. Tenemos 3 tipos de nomenclatura en química. Vamos a hablar de tradicional, sistemática y stock. Pero para esto nosotros debemos tener claro o debemos saber manejar, mejor dicho, todo súper fácil, la tabla periódica. Si no sabemos manejar la tabla periódica, no vamos a saber nombrar ninguno de nuestros compuestos.
¿Por qué? Porque nosotros debemos mirar eso que tenemos ahí, los números o los estados de oxidación. Si no miramos números ni estados de oxidación, no vamos a poder nombrar absolutamente ningún compuesto. Nunca, nunca, pero jamás, jamás. ¿Listo? De pronto ya te los aprendiste o algo, pues mucho más sencillo. Pero si no tienes claro este concepto de números de oxidación, no vas a poder nombrar ningún compuesto. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven aquí, al otro lado tenemos un ejemplo, bueno, un dibujo de cómo es un átomo de Cl, o sea, de cloro. ¿Listo? Y ustedes, digamos que si hacemos una similitud con el sistema solar, podemos decir que el núcleo es el Sol y alrededor tenemos las órbitas de los planetas. En este caso, pues no es el Sol, sino que es el núcleo de un átomo y alrededor tenemos las órbitas, pero no son planetas, sino que son electrones, ¿listo? Protones y neutrones en el núcleo y alrededor del núcleo siempre van a estar o girar los electrones. Entonces, los números de oxidación son básicamente el número o la cantidad. No, ojo, no, Natalia, no es necesario que te aprendas la tabla periódica. No les estoy diciendo eso. Es necesario que la tengas a la mano y sepas buscar la información en ella. No te voy a pedir que te aprendas los 118 elementos con sus 118 símbolos y con sus 118 estados de oxidación. Imposible, aunque personas como yo casi que no la sabemos completa, pero no porque me la hayan pedido en el colegio, sino porque la he usado ya durante muchos años y pues la repetición hace que uno se termine aprendiendo las cosas. No les pido que se aprendan la tabla periódica, no, imposible. Simplemente les pido que ustedes sepan buscar la información que tienen en la tabla periódica y que sepan para qué sirve cada cosa. ¿Listo? Entonces, básicamente los números de oxidación son los electrones que podemos encontrar en el último nivel de energía. Es decir, en esta última órbita, en la de más afuera, no en la que está más cercana al núcleo, es decir, la interior, sino en la que está más hacia afuera, vamos a tener un número de electrones y ese número de electrones es el que nos va a dar el número de estados de oxidación. El cloro, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ende, uno de sus estados de oxidación va a ser número 7. ¿Listo? Esa es la explicación más sencilla en qué es un estado de oxidación. Si tuviera únicamente 2 electrones, pues su estado de oxidación o su número de oxidación sería 2. Si tuviera 5 electrones, sería 5. Si tuviera 3 electrones, sería 3. Si tuviera 1 electrón, sería 1. ¿Listo? Simple. Hasta ahí, claro, me imagino. ¿O tienen alguna pregunta? No, señor. Si tienen preguntas, no tengan miedo en hacerlas, que para eso estamos acá, para responderles. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de números o estados de oxidación, estamos contando cuántos electrones tiene el átomo en su último nivel de energía, es decir, en la última órbita, en la que está más afuera. ¿Listo? En la órbita exterior. Contamos el número de electrones y ese número es básicamente el mismo número de estado de oxidación. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Claro. Entonces, nosotros vamos a ir a nuestra tabla periódica y vamos a buscar esa información. Si nosotros vamos acá, uy, me quedaron los punticos, ya los borro. Listo. Vamos a nuestra tabla periódica. Vamos a encontrar que todos los elementos tienen esta información. Miren. ¿Sí ven? Pues atómico, valencia, símbolo, estructura, Pero si vamos aquí y vamos a hacerla un poquito más grande, a ver si podemos. No, aquí no se puede. Bueno, pero si vamos a nuestra tabla periódica, encontramos que hay algo que dice estados de oxidación. Y ya les voy a mostrar aquí, yo tengo una que es una tabla periódica con solo los estados de oxidación. Miren acá. Les voy a poner entonces el link en el chat. Esa es una tabla periódica que únicamente nos muestra los estados de oxidación de todos los elementos químicos. Todos. O sea, si únicamente necesitamos estados de oxidación, ahí están. ¿Listo? Esa es la tabla periódica. Entonces, nosotros vamos a mirar qué números corresponde a cada elemento. ¿Listo? Si se dan cuenta, por cada, sin tener en cuenta los metales de transición, es decir, sin tener en cuenta todos estos que tenemos acá, podemos ver que todos los grupos tienen el mismo número de oxidación. Miren, esta primera columna, como todos son del grupo 1, todos tienen estado de oxidación 1.
Esa es una forma también muy sencilla de verlo. Todos los que están en el grupo 2, miren, grupo 2, tienen estado de oxidación 2. Todos los que están en el grupo 3 tienen estados de oxidación 3 y 1, miren. Todos los que están en el grupo 4 tienen estados de oxidación 4 y 2. Siempre que son números pares van a ser solo pares, y siempre que son números impares van a ser impares. Algunas diferencias hay, claro. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 y 5, porque no depende como tal únicamente de ese grupo, sino de la condición de cada elemento. Tienen 2 estados de oxidación, incluso por ejemplo aquí el cloro vemos que tiene 4 estados de oxidación. De hecho el cloro, como yo les decía en la clase pasada, es el elemento que más fácil puede formar compuestos y es porque es el que más estados de oxidación tiene. ¿Qué significa que un número tenga más o menos estados de oxidación? Que puede ceder, por ejemplo el cloro, mira, el cloro tiene 1, 3, 5 y 7, y positivo o negativo. Eso quiere decir que puede ceder 1, 3, 5 o 7 electrones, o que a su vez puede recibir 1, 3, 5 o 7 electrones, dependiendo de lo que sea necesario para formar el compuesto. ¿Listo? Si el compuesto necesita que únicamente reciba un electrón, el cloro lo recibe, pero si necesita que reciba 3, el cloro también lo puede recibir. Si tiene 4 estados de oxidación, significa que puede recibir esos 4 electrones en su átomo a la hora de formar una molécula. Si tiene 2 estados de oxidación, como por ejemplo aquí, vamos a usar el carbono, que tiene un estado de oxidación 4 y un estado de oxidación 2, significa que puede recibir o donar 2 o 4 electrones. Es decir, que entre más estados de oxidación tenga, podríamos decir de alguna manera que es más compatible con los demás elementos, porque es más fácil que pueda llegar a formar compuestos. ¿Listo? Es como una forma más sencilla de entenderla. ¿Listo? ¿Y por qué es necesario que nosotros tengamos claro qué es un estado de oxidación o por qué es necesario que nosotros podamos buscarlo en la tabla periódica? Esta, como les digo, yo les puse el link porque es una que solo nos da los estados de oxidación, pero si ustedes buscan en las de los cuadernos y las que les venden en las papelerías, van a tener esa información. Simplemente ustedes buscan en esas letras chiquitas, buscan donde dice estado de oxidación y listo. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Sí, hay, por ejemplo, aquí como nos dice Joshua, hay varios que tienen más. Y todos estos son metales, porque los metales son muy reactivos. Tenemos, por ejemplo, el molibdeno, tenemos todos estos elementos que tú nos estás mostrando. Significa que son metales que son muy, muy, muy reactivos. Entonces pueden generar muchos, muchos compuestos, ¿vale? Exactamente. Entonces, por eso es positivo o negativo, porque pueden recibir o donar electrones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos indica el símbolo y es lo que nos indica el número, la cantidad de electrones que se tienen en el nivel de energía, es decir, en la última órbita, en la que está más afuera, y si tiene 5, pues su estado de oxidación será 5. Si tiene 1, su estado de oxidación será 1, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que ver ahí? Vamos nuevamente a nuestra presentación. Pues ahí tenemos que ver cómo se forman los compuestos y cómo vamos a llamarlos. Tenemos 3 formas de llamarlos, que son estas que tenemos acá. Sistemática, tradicional y stock. Y vamos a ir de la más sencilla a la más complicada, como siempre. Siempre. Ese va a ser como el principio de esta clase, siempre de lo más fácil a lo más complicado, ¿vale? Entonces vamos a iniciar por nuestra nomenclatura stock. Se llama stock, ¿listo? Y vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo se va a llamar el elemento? Por ejemplo, óxido de hierro. Y simplemente, entre paréntesis, vamos a poner el número de oxidación que tiene el elemento. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el número de oxidación que tiene un elemento? Porque eso no siempre lo vamos a saber. Entonces vamos a ir a nuestro tablero y les voy a explicar. Pregunta. Profe, una pregunta. Bueno, no sé si solo es impresión mía, porque la verdad no recuerdo mucho de nomenclatura, pero pues me dio la impresión de que se va leyendo como de derecha a izquierda. Sí, de izquierda a derecha. Pues me refiero a la parte de los elementos, porque pues como que Sí, aparecía sí, primero sí. el nombre del elemento de la derecha y luego el de la izquierda. Sí, sí, sí. Cuando se lee de derecha a izquierda. Pero entonces vamos primero a asignar números de oxidación y luego vemos cómo los nombramos. Ok. Vamos a poner el ejemplo más común.
que todos conocemos esta molécula. H2O, ¿listo? Aquí no se puede poner el 2 chiquitico, pero ustedes saben que ese 2 es chiquitico, ¿listo? Entonces, ¿cómo funciona el número o cómo sabemos cuál es el número de estado de oxidación que debe tener el elemento? Siempre, siempre vamos a escribirlo acá, la suma de los números o estados de oxidación, me comí la X, perdón, de oxidación, debe ser 0. Siempre, siempre. Eso no tiene ningún pero. Nada. Siempre, siempre, siempre la suma de los estados de oxidación debe ser 0. Es decir, que si tú sumas el estado de oxidación del oxígeno con el estado de oxidación del hidrógeno, va a dar 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos acá y cuántos átomos de oxígeno tenemos ahí? Es fundamental que sepamos la diferencia entre átomos y moléculas. ¿Listo? ¿Por qué? Voy a escribirlo más bien con el marcador para que nos quede más claro, porque ese 2 grande como que no. Entonces, miren, esta es la molécula de agua. ¿Listo? Este número grande tiene un número pequeño, perdón, tiene un significado, y este número grande tiene otro significado. ¿Listo? Y hay una gran diferencia. Cuando nosotros vemos este pequeño número, este que tenemos aquí, este que está debajo de la letra, estamos hablando de átomos, átomos, átomos. Es decir, que en esta molécula hay 2 átomos del elemento que está a su izquierda. O sea, 2 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Y aquí este número grande nos indica el número de moléculas, pero entonces este número grande, este que está acá, nos dice que son 2 moléculas de agua, ¿vale? 2 moléculas de agua, 2 átomos de hidrógeno, 2 moléculas de agua. Si aquí tuviéramos un número 2, sería 2 átomos de oxígeno, pero esta fórmula sí existe, pero no es el caso porque esta fórmula es la del agua oxigenada, la de ese tarrito azul que ustedes usan para desinfectar a las personas. Eso es el agua oxigenada. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos siempre buscar que la suma de los estados de oxidación sea 0. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿No? señor. Bueno, sí. Es que, bueno, Aquí sí. De Natalia, que si el número de oxidación se tiene que escribir en números romanos o también en números normales. depende de dónde lo escribas y ya vamos a ir por allá. ¿Por qué? Si lo escribes en la molécula, lo escribes en números arábigos o en números normales. Si lo escribes ya en la nomenclatura, lo vas a escribir en números romanos. Pero ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces tenemos este ejemplo. Y vamos a hacer el ejercicio, Joshua, exactamente. Nosotros sabemos por regla, siempre, 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 sin excepción alguna, sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Siempre, siempre. Pero como tenemos 2 átomos, es decir, vamos a multiplicar ese +1 por 2. Por ende, vamos a tener 2. Y si ustedes van a su tabla periódica, vamos a mostrarla acá. Ahorita ponemos otro ejemplo, no te preocupes, que no hemos ni siquiera terminado de explicar este. Si ustedes van acá a la tabla periódica, se dan cuenta que el oxígeno tiene estado de oxidación -1 y -2. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros vamos acá, a nuestro ejemplo, y ponemos un -2, nos va a quedar 2 menos 2 igual a 0. Porque todos los estados de oxidación van a dar 0. Siempre la suma de todos los estados de oxidación debe ser 0. Aquí hay un dato muy, muy importante que ustedes deben tener en cuenta para siempre al momento de poner o asignar estados de oxidación en los elementos. El hidrógeno siempre, siempre va a trabajar con +1. Siempre. Y el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Excepto en el agua oxigenada, que va a trabajar con -1. El agua oxigenada es H2O2, pero en este ejemplo no funciona así. Entonces, siempre nosotros sabemos que el hidrógeno tiene +1 y el oxígeno tiene -2.
Entonces vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede claro, obviamente. Vamos a poner uno que de pronto sea un poquito más complicado. Vamos a poner H2SO4. ¿Listo? Sin importar los elementos que tengamos. Sí, señorita, no importa los elementos que pongamos. Siempre va a ser 0, porque como todos los elementos deben ser, digámoslo, compatibles para formar compuestos, pues esa compatibilidad también se va a ver reflejada en que la suma de estados de oxidación sea 0. Cuando un estado de oxidación es 0, en una molécula significa que quedan sobrando 0 electrones. Recordemos que número de oxidación, número de electrones. Y si en una molécula sobra algún electrón, significa que la molécula está cargada eléctricamente. Por ende, siempre la suma de estados de oxidación debe ser 0. Siempre. Entonces vamos a hacer aquí. Ya sabemos siempre que por regla general el hidrógeno es +1. Siempre, el hidrógeno siempre va a ser +1. Y el oxígeno siempre va a ser -2. Pero entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Si te queda un número que no es 0, te queda mal y tienes que revisar. Siempre. ¿Listo? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos ahí? Miren, tenemos 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, miren este 2. Estos números pequeñitos siempre acompañan únicamente al elemento de la izquierda. Eso quiere decir que tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Ahora, tenemos ¿cuántos átomos de oxígeno? Tenemos 4 átomos de oxígeno, ¿cierto? Listo. Entonces, hasta ahí, claro. Pero vamos a multiplicar ese número de átomos por el número de oxidación. Entonces, número de oxidación del hidrógeno va a ser 2, pongamos X, 2 por 1 positivo, ¿listo? Y este oxígeno 4 multiplicado por un 2 negativo, ¿cierto? Y vamos a hacer la operación. 2 por 1, ¿cuánto nos da? 2, obviamente. 4 por -2, ¿cuánto nos da? 8, pero 8 negativo. Listo. Nos queda exactamente, si lo sumamos, nos va a quedar +6. Eso nos quiere decir que el estado de oxidación de la S, que es azufre, debe ser 6. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Mira, tenemos que por regla general, es decir, sin excepción, siempre que tú veas un hidrógeno y un oxígeno, vas a poner ese número de oxidación aquí arribita y siempre va a ser en hidrógeno 1 y siempre va a ser en oxígeno -2. Siempre. Siempre hidrógeno 1 positivo y siempre 2 negativo en oxígeno. Eso nunca va a cambiar, ¿vale? Nunca, jamás. Entonces, tú pones acá +1 y -2. El resultado también final, no. El final, no, porque el 0 no es negativo. El 0 es 0 y ya. ¿Listo? Entonces terminamos y te das cuenta. ¿Listo? Da 6, pero ya les voy a explicar por qué da 6. Miren. 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Porque este 2 acompaña al elemento de la izquierda. Este 4 acompaña al elemento de la izquierda. O sea, 4 átomos de oxígeno. Y los vamos a multiplicar por el número que tenemos arriba. 2 por 1 igual a 2. 4 por -2 nos va a dar -8. Si nosotros sumamos esos dos números, como nos dice Ivonne y como nos dice Natalia y como nos dice Nicolás, nos da 6. Pero hay un dato aquí, es que nosotros no hemos... -6, exactamente. Nos da -6, exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no hemos asignado un número de oxidación a una letra. Miren, la S está sin número de oxidación. Y si nosotros vamos a nuestra tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que el azufre, mírenlo acá, tiene estados de oxidación 2, 4 y 6 positivos. ¿Listo? Eso quiere decir que si vamos acá nuevamente a nuestra pizarra, vamos a saber que esta S tiene un estado de oxidación +6 y -6 más 6, ¿cuánto nos va a dar? 0, exactamente. Siempre funciona de la misma manera. Por eso nosotros
básicamente tomamos como el principio de asignar los estados de oxidación los elementos que ya conocemos. Siempre los que ya vamos a conocer, hidrógeno y oxígeno, siempre, sin excepción alguna, siempre funciona de esa manera. ¿Listo? Y como ya sabemos eso y podemos hacer la suma matemática, pues podemos inferir cuál es el estado de oxidación que le queda aparte. Entonces miren, ¿vieron que el azufre nos da 6? ¿Cierto? Si nosotros borramos todo esto, vamos a borrarlo, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a nuestra tabla periódica, que era la que teníamos acá, de estado de oxidación, y buscamos la letra S, mírenla acá, miran, letra S, azufre es el elemento, estado de oxidación puede ser más o menos 2, más o menos 4 o más o menos 6. Por ende, nos quedó bien, porque 6 más 6, pues nos va a dar, 6 menos 6, perdón, nos da 0. ¿Listo? Eso es la ley de asignar números de oxidación. Vamos a hacer uno último rápido para que después, a partir de la próxima clase, que es mañana, veamos la nomenclatura así súper rápida y nos quede muy, muy claro. No, ¿puedes usar los otros números? Claro, puedes usar los otros dos números si el elemento, si la molécula te lo pide. Pero si te pide que pongas el 6 para que el resultado nos dé 0, pues vas a poner el 6. Porque si pones un 4, significa que asignaste mal el número. Porque la suma de 6 de menos 4, más menos 6 más 4 no te va a dar 0. Te va a dar menos 2. ¿Listo? Siempre va a ser de la misma manera. Entonces vamos a hacer el último. O sea que un profe, ¿cierto? Así es que se verifica que queda bien. Así es que se verifica que queda bien. Que la suma te da sí o sí 0. Vamos a hacer el último para terminar la Profe, clase. ¿Listo? Una pregunta. Dime. ¿En qué caso o en qué molécula el oxígeno utiliza el estado de oxidación -1? El estado de oxidación -1 se utiliza en el agua oxigenada, el que les puse ahorita. El agua oxigenada es Ok. fórmula H2O2. O sea, es agua con un oxígeno de más. Y ahí el hidrógeno pues +1 y el oxígeno -1. ¿Listo? Pero ahí no. Entonces vamos a hacer este. Fe2O3, que es óxido de hierro. Exactamente, debemos simplemente buscar que el número nos dé 0. Aquí, ¿cuál estado de oxidación sabemos? El oxígeno, que siempre es -2, ¿cierto? Y vamos entonces acá, -2 por 3, entonces escribámoslo. Oxígeno igual a -2 multiplicado por 3. ¿Por qué multiplicado por 3? Porque tiene 3 átomos, exactamente. Eso nos da, exacto, nos da -6, ¿cierto? Igual a -6. ¿Qué número multiplicado por 2 nos va a dar 6 pero positivo? Entonces vamos al hierro. Hierro es igual a 3 átomos multiplicado por 2, que debe ser su número de oxidación para que nos dé 6 positivo. De modo que 6 positivo y 6 negativo se terminan cancelando y nos dan un 0. ¿Cierto? Más 6 menos 6 nos da 0. Y si vamos a la tabla periódica, vamos a buscar aquí vamos a poner +3 en el hierro, ¿cierto? +3. Vamos a la tabla periódica, vamos a buscar el hierro y vamos a darnos cuenta que el hierro tiene o +2 o +3. Entonces nos dio 0, ¿listo? En este caso, como tiene 2, significa que puede formar dos compuestos con cada elemento. Es decir, el hierro con el otro estado de oxidación puede formar otro óxido, ¿listo? Y así funciona. Si, por ejemplo, el cloro tiene 4 estados de oxidación, significa que puede formar 4 compuestos con los mismos elementos, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar ahí en el tintero, diría mi mamá, y porque eso va a ser la fundamentación de nuestra nomenclatura, que es, digamos, terminar el tema de cómo nombramos los compuestos, y empezamos básicamente a explicar moles y todo esto, el tema de estequiometría y balanceo de ecuaciones y demás, ¿vale? Entonces, espero que les haya quedado todo absolutamente claro. Saben que cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia la pueden hacer por acá. Cualquier cosa que tengan adicional nos pueden contar al correo también y se les responde. Igual creo que ya nos quedó todo claro con el tema del trabajo también, ¿vale? Siempre el número de oxidación se pone arriba para que tú tengas en cuenta
cuál pusiste y con qué está trabajando, ¿vale? Igual, no se preocupen que en el mañana que vamos a ver nomenclatura, vamos a volver a tocar el tema, entonces tranquilos, ¿vale? En caso de que haya quedado alguna duda. No siendo más, chicos, que tengan una feliz noche, que descansen, nos vemos mañana muy a las 7 en punto para arrancar puntuales como hoy y que nos rinda el tiempo, ¿listo? Entonces, que estén muy bien, vayan, Chao, profe, gracias. coman, chao, que estén muy bien, chicos, adiós. Bueno, sí, pues, profe, creo que ya está dicho todo. Pues la verdad, muy interesante la clase. De verdad que yo también acá repaso muchos temas. Entonces, pues nada, muchas gracias, profe. Muchas gracias, chicos, también por su asistencia. Y sí, nos vemos mañana a las 7, ¿vale? ¿Listo? Entonces, una feliz Chao, que noche para estén muy todos. bien. Chao, Nico. Chao, profe. Chao, Camila.